Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Ricardo Cárdenas Valdés y el día de hoy les voy a platicar sobre el tema pletismografía de impedancia eléctrica, medición de volúmenes, de la materia de instrumentación biomédica IBF 1014. Bueno, de los temas que les presento el día de hoy. En su contenido hablamos de la historia de la pletismografía, justamente, concepto y funcionamiento, ejemplos de aplicación de la pletismografía, manejo de datos adquiridos, la tomografía por impedancia eléctrica, justamente, clasificación de este tipo de señales como una propuesta y las conclusiones de la plática que vamos a abordar el día de hoy. Muy bien, la historia de la pletismografía data de especímenes biológicos por Lauren Kramer en 1907. Sin embargo, fue hasta los 50 cuando este mismo investigador lo publicó oficialmente. Aplicados ya como técnica no invasiva y la introducción de esto como un método de medición justamente para hacer tomografías del sistema pulmonar en los seres humanos, se implementó por Mann en 1937. Muy bien, concepto y funcionamiento. La pletismografía por impedancia es un método indirecto para medir cambios en volúmenes o en porciones del cuerpo, ¿no? En los dedos, en el pecho, en los brazos. ¿Y cómo funciona esto, no? En la figura 1 podemos ver una configuración tetrapolar, la configuración más típica para hacer este tipo de análisis, ¿no? Tetrapolar, donde tenemos electrodos acomodados en forma paralela para inyectar corrientes, para medir voltajes y para hacer una estimación en base a los cambios de impedancia, ¿no? Bueno, aquí tenemos una fuente de corriente, tenemos unos electrodos externos y tenemos electrodos internos donde vamos a medir el voltaje generado, ¿no? Entre ellos, pues hay una impedancia. Entonces, el cuerpo como tal no es un conductor perfecto, obviamente, ni un aislante perfecto, pero sí conduce y tiene una propiedad para conducir, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que se hace es medir el voltímetro, ¿no? Y obviamente esta impedancia es grande. De hecho, aquí se mide en conductividad. Tenemos conductividades eléctricas muy grandes, extremas, como el oro, la plata y el cobre, ¿no? Entonces, en la escala de la plata y el cobre andamos en los 60 megasiemens por segundo. Son altamente conductivos, ¿no? El oro en 45 siemens por segundo, para que se den una idea. El hierro es altamente conductivo, es 15 megasiemens por segundo, pero el cuerpo anda entre los 0.1 y 0.5. Anda en los 0.5, por ejemplo, si el mismo cuerpo está en una sudoración extrema, ¿no? Se elevan los niveles de sal en la piel y esto lo hace más conductivo, 0.5, comparado con los 60, 65 de la plata, ¿no? Bueno, su principio de funcionamiento es, se colocan los electrodos sobre la piel en una región estudiada. Y eso se puede hacer a nivel de pruebas pulmonares en laboratorio o incluso en laboratorios de ingeniería con pruebas entre los mismos estudiantes, ¿no? Y censar este tipo de cambios que puede generar por cambios respiratorios o por cambios de flujo sanguíneo, ¿no? Esto cambia la impedancia eléctrica del cuerpo y nos arroja un resultado muy importante. Muy bien. Bueno, en este caso la corriente debe ser lo suficientemente débil, muy débil que sea imperceptible al sujeto. O sea, que el sujeto en cuestión, el mismo estudiante, si va a hacer un análisis en sus dedos, por ejemplo, o en su brazo o en su antebrazo, no sienta esta descarga de corriente sobre él. Y la frecuencia lo suficientemente alta, una frecuencia limpia, está oscilando entre 75 latidos por cada 60 minutos, 1.25 Hz, más el ruido que se puede inducir. Estamos hablando de hasta 20 Hz, si lo analizamos en Fourier, ¿no? Una señal del corazón. Mucho más arriba, tampoco el orden de los gigas. Los experimentos a nivel de ingeniería se hacen en el orden de los kilohertz. ¿Ok? Y bueno, la impedancia al paso de la corriente en el tejido no es constante y varía, como decíamos, ¿no? Por cambios en volúmenes, por respiración o en cambios por volúmenes, por flujo sanguíneo. Por eso principalmente varía la impedancia. Y esa pequeña variación de impedancia basta para darnos un dictamen de qué patología está sucediendo, ¿no? O una estimación de esto. Muy bien. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es, nos muestra la impedancia eléctrica en un segmento como una función de volumen. Es decir, tenemos una variación de resistencia, tenemos una longitud total de análisis, podría ser el dedo o podría ser el pecho, tiene una longitud como tal, ¿no? En este caso sería el diámetro del pecho. Y bueno, tenemos un volumen estimado
el dedo, que sería un cilindro, tiene un volumen fijo, que no va a variar, esperas que no varíe, pero por el cambio milimétrico de la sangre pudiera variar, ¿no? este volumen, justamente. Entonces, si baja la presión sanguínea, estamos hablando del dedo, fracciones de milímetro pudiera ser, entre comillas, más delgado tu dedo, ¿no? Esto hace un cambio de volumen, una variación del volumen. Y bueno, tenemos la conductividad eléctrica del material. Estamos hablando del humano, de 0.1 a 0.5 megasiemens por segundo. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, conductividad eléctrica, ¿no? Si nos vamos a la teoría de la química y vemos las bandas de conducción, la dirección de la corriente eléctrica, cómo está formado un átomo, por protones, por neutrones, por electrones, por huecos. Entonces nos damos cuenta que en las últimas órbitas los semiconductores pueden llegar a tener hasta 8 electrones oscilando en el átomo. Entonces, si estamos hablando de 8 y solamente tiene 4, tiene la propiedad de llenarse y ser un aislante, pero también puede conducir, por lo tanto es un semiconductor. Entonces, aquellos que tienen solamente un electrón en su última órbita, pues son ideales para llenar su órbita con más electrones, ¿no? Entonces, vemos muchos tipos de cables y materiales, ¿no? Nosotros podemos formar varios materiales de oro, plata y cobre que todos tengan la misma conductividad. ¿Cómo se hace esto? Pues hay una relación con el volumen de cada uno de estos tipos de cables, ¿no? Hablando de lo que es la conductividad eléctrica y la resistencia en este tipo de materiales, ¿no? Entonces, si nuestro conductor es muy grueso y sólido y su volumen es muy grande, o visto de frente el área es muy grande, sea un círculo, sea un cuadrado, pues puede conducir mucho más fácilmente hacia ese mismo material, pero lo va reduciendo, ¿no? Es alta tensión, pues los cables son gruesos. ¿No? Las pruebas que hacen en empresas como anteriormente Caidon, ahora Sensata, y hacen pruebas arriba de los 2 amperes, los cables son gruesos y cuando conducen pues se tensan, ¿no? Y es lógico que sean gruesos. Lo haces más delgado, con su misma estructura adelgazas o raspas una parte de ese cobre, pues se va a quemar y se puede cortar justamente ahí, ¿no? Eso es como funciona más o menos con la conductividad. Pues el área y el volumen de este material afecta a la conductividad, aunque sea el mismo material. Puede diseñar materiales que tengan la misma conductividad, 3 materiales, oro contra plata contra cobre, en base a las dimensiones y el volumen de cada uno de ellos, ¿no? El que conduzca menos, le das más volumen y conduce más. Visto de frente más área, conduce más. La capacidad para que fluyan los electrones, pues, es mayor, justamente visto de frente el área principal, ¿no? Y bueno, en este tema, el ejercicio se llama configuración de tetrapolar, justamente, ¿no? Estamos hablando ahí nada más de pues, 4 electrodos. Entonces vamos a ver. Si hablamos de los electrodos en la banda externa, induces una corriente muy pequeña y obtienes un voltaje. Obviamente va a ser un voltaje pequeño, porque si lo mides, si lo quisieras medir como resistencia y no como conductividad, pues sería el orden de los megas. Tu dedo, una fracción de 1 milímetro a otro, estaría del orden de los megas esa resistencia justamente. Obviamente no sería muy baja, no estaría el orden de los ohms o de los kilos, porque tú te acercarías a una toma de corriente alterna y te descargaría nada más con acercar tu mano, no te pasa nada, ¿no? Hasta que tú metas los dedos y las uñas ahí, es cuando vas a recibir una descarga. Bueno, tenemos electrodos conductores por ahí, y hay que hacer una amplificación de ese tipo de señales, obviamente, ¿no? Yo le digo aquí a los alumnos en las clases, les digo, ¿qué tan grande es la resistencia que tenemos? ¿Qué tan grande es una resistencia de 10 kilos, de 1 mega, de 100 megas? Y digo, a ver, este es un voltímetro, agarramos el voltímetro. Este mide en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, ¿no? Pues el dominio del tiempo, porque las señales las pueden medir, ¿no? Si es voltaje, si es corriente, las pueden medir. Muy bien. Y bueno, y si yo tengo 10 volts y conecto mi voltímetro, ¿por qué me mide 10 volts? ¿Por qué no me mide 9.9? ¿Por qué no me mide 10.3? Bueno, si compro un voltímetro de $1, sí va a medir hasta 11 volts. Pero ¿por qué los voltímetros que tenemos, si es de 10 la fuente, da 10 justamente? Lo quitas, se agarra otro voltímetro y da perfectamente 10. No tiene tanta variación, ¿no? Y bueno, es el ajuste que tiene. ¿Y por qué cuando mides corriente tienes que cambiar los cables? ¿Por qué botas el fusible? ¿Por qué el proceso de medición es diferente? Si hablas de corriente, si hablas de voltaje. Y bueno, es justamente eso, ¿no? Tu voltímetro en modo voltímetro
internamente crea una gran impedancia, una impedancia infinita, tan infinita que el orden de los megas, si lo comparas, este sería más grande. Está en alta impedancia totalmente aislado, ¿no? Es el tercer estado de la materia de la ingeniería electrónica. No es un nivel alto de voltaje, un nivel bajo está en alta impedancia, como si el circuito estuviera arrancado. Esa es la alta impedancia, ¿no? Así funciona, esa es alta impedancia. Y si comparas esa alta impedancia contra 100 megas, contra 1000 megas, pues no es nada. Porque si tú agarras dos resistencias de 100 megas con tus dedos, una toma de corriente de AC te va a descargar, ¿no? Te va a descargar energía. Y bueno, es justamente eso. Cuando tú lo pones, tu voltímetro, tu modo de medir corriente, pues justamente él tiende a que su resistencia interna sea nada, que él sea un cable como tal, el dispositivo, y por él fluye la corriente y la puedes medir sin afectar tu circuito. Si logra una impedancia, afectaría tu medición de corriente considerablemente. Si te equivocas, pues vas a botar ese fusible justamente, ¿no? Eso es lo que les explico a nivel de ingeniería. Y bueno, en experimentos que se pueden hacer en este tipo de temas para comprenderlo, antes de hacer una visita guiada, ¿no? Considero que el docente de una materia de este tipo tendría que ser en los hospitales privados, principalmente, una visita guiada para ver cómo funciona ese tipo de pruebas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, en general, si queremos medir la impedancia del dedo, vamos a inyectar una corriente del orden de los microamperes. 86 microamperes es una frecuencia de oscilación de 5 kHz, 4 kHz, 6 kHz. No pasa nada. Se asigna un filtro pasabandas justamente para estas frecuencias, porque va a ser afectado justamente por la piel. No pasa nada que tenga esa variación, porque al final, si tú esperas 5 megas y te la varía un poco, tú esperas que la variación sea más o menos siempre la misma, ¿no? Y que lo que te va a hacer el cambio sea la corriente y por lo tanto el voltaje resultante en la medición. Ese sí va a ser lo importante, ¿no? Bueno, y por último, un buen diseño de amplificador, y en esta materia pues hay un montón de cosas, ¿no? De cómo utilizar un amplificador operacional, simplemente el 741 o el que sea, con mucho ruido, o comprar uno de propósito biomédico que te baje el nivel de ruido, ¿no? Ahí ya depende de la inversión que se quisiera hacer en ese tipo de práctica que estamos mostrando ahí. Y bueno, por ahí tenemos una referencia y dice, a ver, vamos a hacer una propuesta y hace dos tipos de mediciones, uno con un polímero conductor y ya le ponen un diseño con una conductividad de 10 Siemens por cada centímetro, serían 1000 Siemens por cada metro, ¿no? Comparado, pues sería muy bajo conductor si lo comparas con la plata y el cobre como tal, así como material como tal, ¿no? Pero conduce bien, ¿no? Y lo comparan con el aluminio también. Y bueno, y es la impedancia promedio en esta prueba entre los electrodos por cada centímetro son 500 ohms, juntadas con cinta de velcro, ¿no? Entonces, justamente aquí tenemos dos pruebas. Tenemos la de la izquierda, que es aluminio, y la de la derecha, ellos están probando un polímero conductor y quieren hacer pruebas a ver qué tanto se parece una con respecto a la otra. La de aluminio funcionaría perfectamente bien, ¿no? Con sus niveles de ruido hay que aplicar por ahí filtrado, ¿no? Bueno, una vez que lo montan por ahí, dicen, bueno, esta práctica es perfectamente, se puede hacer en laboratorio, ¿no? Puedes también compararlo con un oxímetro comercial. No tanto diseñarlo, pero sí puedes compararlo para ver qué tipo de señales obtienen, ¿no? Y está muy relacionado, obviamente, lo que es el flujo sanguíneo y cómo vaya tu impedancia. Pareciera que no, pero sí, con tu frecuencia cardíaca. Hay una relación casi directamente lineal. Entonces, cuando empieza a bajar el volumen sanguíneo en tu antebrazo o en tu dedo, baja el volumen sanguíneo, significa que tu corazón también está latiendo más lento. Entonces, esta frecuencia cardíaca se relaciona con una disminución del volumen del área que están midiendo. Tiene un sentido físico lógico, ¿no? Pueden hacer unas mediciones por ahí, les va mejor el cobre, más estable. Si analizas en frecuencia y los pedidos son los mismos, tienen unas variaciones en cuanto a voltaje, quizá no tanto en frecuencia, ¿verdad? Y bueno, hay equipos relacionados a este tipo de temas. Y tenemos por ahí el pletismógrafo pulmonar, con nombre de pletismografía, pero lo que hace es medición de volúmenes, no tanto por impedancia, ¿no? Entonces ese pletismógrafo le tapa la nariz al paciente, lo colocan en su boca, inhala, exhala por la boca y empieza a medir volúmenes de aire y frecuencias, ¿no? Entonces este tipo de gráficas se miran por ahí, equipos portátiles, equipos más sofisticados. Esta es una medición de pletismografía. El tema como tal con impedancia
lo podemos observar y es más reciente que el anterior. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es una tomografía de impedancia eléctrica donde, bueno, el paciente que se ve en la imagen tiene problemas en los alvéolos pulmonares, ¿no? Si vemos la imagen de la derecha, los alvéolos pulmonares, si hacemos un corte, tenemos el pulmón, vamos a una de las esquinitas, dejemos ese corte y lo vemos bolsitas, como bolsitas de aire, tubos de aire. Esto justamente son los alvéolos pulmonares. Y bueno, esta prueba de impedancia eléctrica le llaman para la prueba de distrés, que es una afección caracterizada por la acumulación de líquido en este tipo de extremidades del pulmón, ¿no? Entonces los sacos de aire tienen un nivel de líquido. Y bueno, son bolsas diminutas de aire. El primer tratamiento que dan los médicos le llaman broncodilatadores médicos, ¿sí? Obviamente, ¿no? Que es justamente, si en la parte extrema del alvéolo las venitas se empiezan a cerrar y genera un tipo de mucosidad de la respiración, se dificulta la oxigenación también. Entonces los broncodilatadores, lo que es toda la sección de los bronquios, pues abre un poco y mejora tu respiración, ¿no? Lo que tenemos aquí, del lado izquierdo, la tomografía de impedancia eléctrica. Este prácticamente es un nuevo método, entre comillas, desde los 90s, de monitoreo cuando un paciente está en ventilación, ¿no? Y bueno, al escuchar ventilación se nos vienen todos los problemas actuales que tiene el mundo y que tiene México y Estados Unidos, ¿no? Las convocatorias CONACYT, las convocatorias del tecnológico, empiezan a dirigir este tipo de temas, ¿no? Los temas del COVID. Y se va a poner más novedoso este tipo de estudios y técnicas alternas de monitoreo. Se hace una tomografía como tal. Bueno, en la pantalla se ve un pulmón, no es una foto del pulmón. Hay un pulmón predefinido, vacío, y en base a tu respiración y los niveles de volumen y estas variaciones de volumen, si tú tienes este tipo de problema, que ellos le llaman el distrés, o afecciones en estas bolsitas de aire, en los alvéolos, entonces esos volúmenes van variando, no son siempre periódicos y constantes como uno quisiera en nuestra respiración, ¿verdad? Entonces ese tipo de gráficas, pues lo podemos ver, lo podemos relacionar que si son datos normalizados y otro tipo de mediciones, ¿no? Pero bueno, es una bandita con transmisores y receptores, materiales conductores, ¿no? Colocados perfectamente en tu pecho sin que este se mueva, es muy indispensable que este no se mueva, y en tu respiración lo comienza a medir, ¿no? Entonces, esta es la aplicación más común de hacer una tomografía de impedancia eléctrica para ese tipo de temas, ¿no? Y bueno, yo estaba pensando, ok, diseñamos una banda de este tipo de polímeros conductivos aquí en el tecnológico, y en esta banda metemos corrientes, verificamos qué normas no afectan, qué niveles de corriente no afectan a lo que es el cuerpo humano, medimos y censamos este voltaje, aunque sea microscópico, va a ser microscópico, la impedancia va a ser muy alta, en el orden de los cientos de megas por sección en nuestra piel, pero no importa si lo logramos leer, así sea con ruido, hacemos un muy buen diseño en tarjeta impresa de filtros, pasabandas, y bueno, ya que tenemos esta parte y esta amplificación, pues tenemos una señal. Si respiramos diferente, va a haber variación en la señal. Hay muchas maneras de medirlo, ¿no? Pero si ocupamos dispositivos que tengan alta resolución, aquí sí va a ser importante. Porque si conectamos un sistema Arduino de 8 bits, un PIC de 8 bits, y queremos muestrear esta señal, le agarramos la tarjetita, y queremos muestrear esta señal en 8 bits, la vamos a partir en 255 veces. Y si le hacemos un zoom, porque la señal todavía era muy pequeña, y le metimos imperfecciones al amplificarla, pues se miraría muy cuadrada. Nuestro resultado perdería mucha precisión. Como técnica alterna, derivada del proyecto de investigación, digo, bueno, yo propongo utilizar 8 bits, no partir en 255 veces. Yo propongo utilizar una tarjeta de desarrollo de 14 bits, y en lugar de partirla en 255 veces, partirla en 16.383 veces, 2 a la 14, ¿no? Pues ya que la partimos, la señal, si le hacemos un zoom, no se va a ver tan cuadrada, se ve más lineal y el análisis en Fourier va a ser mejor. Entonces tenemos dos vertientes. Del lado izquierdo, análisis en el tiempo, nuestra gráfica como tal, y tenemos una banda instalada como un piloto de prueba, un alumno, un mismo maestro, y luego investigamos este tipo de afecciones, el distrés, que principalmente lo hacen la prueba para personas con asma
con problemas en los bronquios, que yo ando un poquito enfermo ahorita en la garganta. Bueno, entonces ya tenemos más resolución y lo observamos en el dominio del tiempo. Una tarjeta de desarrollo FPGA, Cyclone, ¿no? Por ejemplo. Del lado derecho tenemos la adquisición de datos, esta no es la adquisición de datos, sino que ya es transmisión y recepción de señales por radiofrecuencia. Pero bueno, si los datos ya están dentro de MATLAB Simulink, esta tarjeta Radio Socket, que puede hacer el análisis en frecuencia. Y arriba en nuestro laboratorio, pues tenemos también, es un equipo caro, ya está algo viejito, funciona perfectamente y es para análisis de frecuencia. Tú puedes conectar tu señal con un cable, o puedes conectar una antena y recibirla por transmisión, ¿no? Como sea, en cualquiera de los dos casos, te hace un estudio en el dominio de la frecuencia. Y bueno, ¿y para qué en el dominio de la frecuencia? Pues queremos encontrar patologías, primero revisar la literatura del comportamiento en el dominio de la frecuencia, ¿qué nos indica, no? Yo le digo, hay dos cosas que podemos tocar, alumnos. Uno es el dominio del tiempo, los voltajes, los corrientes, las resistencias. Si lo ves, significa que lo puedes tocar, es una señal que puedes tocar. Hay cosas que no vemos, que no sentimos, que es la radiación por RF, en el análisis del espectro, tiene frecuencias, tiene potencias. Parecía que no la podemos tocar, pero ya como ingenieros ya las podemos analizar. Por lo tanto, para nosotros son visibles, ¿no? Entonces es visible la radiación que sentimos, a qué potencia viene, a qué frecuencias viene y por qué pudiera generar un tipo de cáncer después, ¿no? Esa es la radiación en el dominio de la frecuencia por análisis de la transformada de Fourier. Otras técnicas alternas, por ejemplo, es la clasificación de datos, ¿no? Y existe código libre y código ya desarrollado, digamos, como para MATLAB, que si tú tienes unos datos X contra unos datos Y, puedes analizar y establecer una frontera. Y es una frontera para decir, yo busco un cambio en amplitud, un cambio en fase, un cambio en frecuencia. Si hay una variación que me diga si fue A, si fue B, o si no puede detectar una comparación entre ellas, ¿no? Del lado izquierdo tenemos lo que es un proceso básico de clasificación por máquinas vectoriales. Tenemos unos datos X contra unos datos Y con ciertas tendencias, ¿no? Si graficáramos dos situaciones random en MATLAB, como arriba a la derecha en la figura 13, son aleatorios, pero con cierta tendencia y acotados a lo mejor en amplitud, ¿no? Y bueno, tenemos la señal, como cuando tenemos seno contra coseno en el osciloscopio. ¿Qué pasa si lo graficamos X contra Y? Ya no sale seno contra coseno, sale un circulito, hacemos cambios en amplitud y este círculo cambia en amplitud, ¿no? Y si uno lo empezamos a mover en fase y el otro no, pues en vez de hacer un circulito que estaba así, se empieza a mover de lado, ¿no? Indica que hubo cambios de fase. Entonces, si logras percibir eso en la gráfica X contra Y, pues es como se ve. Ya en el dominio del tiempo. De hecho, este fue un artículo publicado por una de residencia, donde dijo, a ver, vamos a adquirir señales SG y clasificarlas y detectar cambios en amplitud. Porque la amplitud pues, nos indica situaciones. Y un poco más sofisticado sería hacer un diseño para detectar frecuencias, más difícil de detectar frecuencias, ¿no? Pero bueno, aquí lo podemos ver de dos formas. En el dominio del tiempo, como está en el osciloscopio, la roja contra el azul, tenemos datos y estamos buscando, ese es un paciente sano, tiene que tener este comportamiento. Tiene alguna patología o le está afectando, que hace que cambie su amplitud, o las señales MG musculares como tal, la amplitud y el voltaje está directamente relacionada con la intensidad de tu mismo músculo, puedes sensar amplitudes, y si estos son datos, puedes hacer clasificaciones, y puedes establecer fronteras, y puedes encontrar una ecuación que encierre un grupo, aunque a veces no sea tan fácil, y tengas pérdida de datos como en el lado de abajo a la derecha, ¿no? Pero es un tema de clasificación. Si medir el pecho, medir estas impedancias eléctricas son datos constantes que los podemos visualizar en Excel o MATLAB, después de una adquisición, las podemos clasificar, ¿no? Las podemos transmitir en RF, analizar en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces son 3, 4 temas donde se involucra directamente ese tipo de experimentos, ¿no? Y bueno, tenemos por aquí que la combinación de la pletismografía, como lo venimos platicando, está ampliamente relacionada con también la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, hay una relación directamente proporcional a que si tu sangre está fluyendo cada vez más, significa que tu corazón está un poco más acelerado, que si empieza a tener un flujo menor de sangre o un flujo menor, un volumen menor de capacidad por aire, por un problema en los bronquios,
pues también se viene reflejado a lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Esto como una relación, encontrar una cosa contra la otra, ¿no? Bueno, la formación obtenida en los resultados, como en este ejemplo, corresponden a variaciones en el sistema sanguíneo y lo puedes estar monitoreando. Aunque es difícil a nivel de ingeniería, como se muestra en este trabajo, con esta propuesta, estar midiendo un cambio en el volumen debido al flujo sanguíneo y una extremidad tan pequeña. A lo mejor con mayor inversión en la precisión del equipo, pues este volumen que fue 1 milímetro, que realmente se sense que varió 1 milímetro cúbico, un volumen, ¿no? Y bueno, eso está relacionado con la impedancia misma de tu cuerpo, ¿no? Que al final, como técnicas complementarias del tema, tienes datos, sabes hacer algo, puedes comprar un cinto, puedes inyectarle corriente, pensar voltaje, comprendes las leyes de Ohm y sabes perfectamente lo que es una resistencia, lo que es una impedancia, ya lo comprendes como alumno y como maestro. Ok, ¿qué sigue si tienes los datos? Pues es lo que tenemos que pensar ya a nivel de investigación o a nivel propuesta, ¿no? Y que ellos lo entiendan también el alumno cuando ya está laborando en una empresa médica, ¿no? Y bueno, análisis en el tiempo, análisis en el dominio de la frecuencia con la prima de Fourier, manejo de datos con tarjeta de adquisición de datos de muy buena resolución. Yo propongo una de 14 bits para partirla en 16.383 partes y que se vea algo continuo y que también, si es un mejor muestra en el dominio del tiempo, pues tiene un mejor análisis en el dominio de la frecuencia, ¿no? Y utilizar las tarjetas que tenemos, las tarjetas que mostré, son tarjetas que tenemos en electrónica, adquiridas por proyectos de investigación, para hacer análisis en el dominio de la frecuencia y determinar patologías, por qué es lo que sucede con las frecuencias y las potencias de este tipo de señales. Hay varias cosas, son 3 temas y 3 vertientes que se pueden aplicar a ese tipo de temas de pletismografía por impedancia. Bueno, por mi parte sería todo. Me despido y estamos en contacto.